A la- Muy bien, bueno, seguimos entonces con nuestras sesiones sobre el ciclo de humanismo mexicano. Está aquí, bueno, un público presencial, ahorita la cámara lo transmitirá y está con nosotros el invitado de este día, que es Mauricio Beuchot, que por cierto, acaban de realizarle un homenaje en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, queremos que esta presentación sirva de epílogo, por lo menos, a estos homenajes que se le han hecho a manera nacional. El doctor Mauricio Beuchot es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, de cuyo seminario de hermenéutica ha sido fundador. Ha publicado más de 100 libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, el último de los cuales es Personalismo analógico y Derechos Humanos, publicado por la UNAM en el año 2024. También ha publicado más de 500 artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como investigador emérito. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el año 2000. Y también fue presidente de la Asociación Filosófica de México del año 1999 al 2001. Beuchot es doctor honoris causa por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, por la Universidad Veracruzana de Jalapa, por la Universidad Autónoma de Coahuila de la ciudad de Saltillo y por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, de la misma entidad. Es fundador, como todos y todas sabemos, de la propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica. Y está hoy aquí con nosotros para hablarnos justamente de su visión sobre el humanismo en relación a su propuesta de interpretación analógica. Bueno, doctor Mauricio Beuchot, muchísimas gracias por estar entre nosotros aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Guillermo, sobre todo por la amable invitación. Y voy a desarrollar lo que me han pedido acerca del humanismo mexicano para después hablar de una propuesta que ya verán después, de un humanismo analógico, un humanismo mexicano como humanismo analógico. Y comienzo con lo que es lo más necesario, que es tratar de definir qué entendemos por humanismo. Porque ahora que está un poquito de moda el humanismo, hay muchas interpretaciones de él y cada quien pues tiene una noción diferente. Comienzo diciendo que ha habido varios humanismos. Se ha hablado de varios humanismos, pero el humanismo que se entiende como tal es el humanismo del Renacimiento. Sí, porque algunos hablan, por ejemplo, un historiador de la filosofía medieval, Etienne Gilson, habla incluso de un humanismo en la corte de Carlomagno, porque ahí se trató de hacer un pequeño humanismo precedente al del Renacimiento. Pero el humanismo del Renacimiento es el que en las historias y en la filosofía se toma como el principal. Y este humanismo, aquí ya empezamos a encontrar la definición, consiste en centrar la atención en el ser humano, en el hombre. Tomo aquí, como saben, la noción de hombre como la especie, no como género o sexo, etcétera, sino como el ser humano o la persona. Pero muchas veces tengo que hablar del hombre porque me dicen, hable de la humanidad, pero la humanidad es universal y yo necesito hablar del ser humano concreto. Bueno, entonces, el humanismo consiste en centrarse en el ser humano. Como ustedes saben, la Edad Media, antes del Renacimiento, la Edad Media fue teocentrista.
o teocéntrica, es decir, se centraba en el absoluto, en Dios. Había más teología que filosofía. En cambio, en el Renacimiento se pasa al antropocentrismo, es decir, una filosofía antropocéntrica. Es decir, ya no es Dios el centro de la reflexión, sino el ser humano, la persona humana. Y por eso encontramos en este tiempo a pensadores que hablaron mucho de la dignidad humana. Era un tópico, casi por así decir. Es la idea de pensadores como Llanoso Manetti, Juan Pico de la Mirándola o Fernán Pérez de Oliva, pero también de muchos otros que realzaron la dignidad del hombre. Hay muchos escritos sobre la dignidad del hombre, incluso este que menciono, Pico de la Mirándola, fue célebre porque tiene todo un discurso acerca de la dignidad del hombre. Es importante y es bueno, recuerden que una de las fundamentaciones filosóficas de los derechos humanos más frecuente es la de este filósofo Kant, Immanuel Kant, que es la de la dignidad humana. ¿En qué se fundamentan los derechos humanos? En la dignidad humana. Y es lo que más se acepta en la actualidad. Entonces, qué bueno que realzaron la dignidad del hombre y lo pusieron por encima de todas las especies. Pero como voy a señalar cuando planteé un humanismo analógico, hay que bajarle, hay que quitar, casi lo endiosaron al ser humano, los renacentistas. Se les pasó. Es decir, el ser humano ya prácticamente era el dueño de toda la naturaleza. Y eso, por así decir, lo hizo que se creyera el explotador de la naturaleza misma. Entonces, eso hay que corregirlo. Lo voy a plantear más adelante cuando hable de un humanismo analógico, porque si ustedes lo ven, este humanismo renacentista que pasa por ser el principal, el modélico, el paradigma, es un humanismo unívoco, es decir, univocista. Déjenme una vez definir unívoco, equívoco y análogo. Los conceptos unívocos son completamente exactos, rigurosos, atinados, como diría Descartes, claros y distintos. En cambio, los conceptos o términos equívocos, al revés, son totalmente confusos, difusos, ambiguos, no sirven para hacer filosofía. Y en cambio, los conceptos y términos análogos o analógicos sí sirven para hacer filosofía, porque no tienen la exactitud de los unívocos, pero tampoco tienen la ambigüedad de los equívocos. Y de esta manera, ustedes lo ven, fue un humanismo exagerado, el de Renacimiento. Yo por eso le llamo fue un humanismo unívoco, porque puso al hombre como lo principal, la especie principal. Por eso también, miren, hay un humanismo que podríamos llamar equivocista, equívoco, en el que ya muchos, yo lo he escuchado en congresos, muchos de los ecologistas ya andan diciendo que el ser humano fue la peor especie y que merecemos desaparecer. Pues tampoco. Yo creo que tenemos remedio todavía los seres humanos, las personas humanas. Pero esto fue pues lo principal en el Renacimiento, en el humanismo prototípico del Renacimiento. Esto llevó principalmente a un decrecimiento, disminución de la filosofía. Fíjense qué extraño. Los renacentistas, los humanistas, se caracterizaron porque en lugar de la filosofía, prefirieron la literatura. En lugar de la lógica, la retórica. En lugar de los tratados fuertes de la filosofía, se fueron a la gramática y a la bella literatura. Por eso hay que tener cuidado.
este humanismo tiene deficiencias, tiene defectos que trataré de señalar. Por ejemplo, en lugar de trabajar en las universidades, preferían trabajar en colegios y en las cortes de los reyes o de los grandes príncipes, de las personas nobles, porque allí, por ejemplo, podían enseñar retórica. Decían, la lógica no sirve. Lo que sirve es la retórica, porque la retórica sirve para persuadir. Y decían, yo no entiendo cómo un rey, o como un dignatario, o como alguien que está en el poder, pueda contratar a un filósofo. No sirven. En cambio, si contrata a un humanista, le va a servir con la retórica, no con la lógica, sino con la retórica. Y además, como la gramática, porque como estaba entonces presente el latín, se quejaban de que los anteriores medievales y escolásticos habían tenido un latín infame, un latín muy poco elegante, un latín a veces casi ni correcto, y estos se dedicaron a la gramática latina. Es decir, privilegiaban la literatura. Fíjense cómo este humanismo renacentista se parece mucho a la posmodernidad. En la posmodernidad disminuye la filosofía y la lingüística es lo que está más presente. Lo hemos visto en muchos de los teóricos posmodernos. Por supuesto, de alguna manera en Michel Foucault, también en Jacques Derrida, y yo conocí mucho a uno de ellos, Gianni Vattimo. Vattimo, él sí, practicaba la filosofía, pero era una filosofía débil, así le llamaba él. Él tenía fama porque lanzó lo del pensamiento débil, el pensiero débole, el pensamiento débil, que va en contra de la filosofía moderna. Y en el caso del Renacimiento, yo veo que hay ese problema porque debilitan demasiado la filosofía y prefieren la elegancia, prefieren la gramática, prefieren la literatura, prefieren la retórica. Y un poco también, debo decirlo, lo que ahora llamamos filología, porque es cuando redescubren y resucitan, por así decir, la literatura griega y latina. En cambio, los medievales eran más bien filósofos. La filosofía escolástica, comparada con la filosofía renacentista, es más potente, tiene más lógica, tiene más metafísica, tiene más sustancia, por así decir. Pero también, al haber subrayado los humanistas la alta dignidad de la persona humana, llevó también a ese crecimiento de la filología. Ahí tenemos, por ejemplo, a Erasmo de Rotterdam, que fue uno de los grandes filólogos en ese entonces. Erasmo de Rotterdam y otros más empiezan con lo que solemos llamar en la actualidad ediciones críticas, es decir, ediciones muy puras, tratando de ver lo que de veras dijo el autor clásico. Por ejemplo, Platón, por ejemplo, Aristóteles, por ejemplo, también los literatos como Homero, también los latinos como Horacio, Ovidio, Virgilio, todo eso era lo que se dedicaban ellos. Y les llamaban las letras más humanas. De ahí viene lo de humanismo. Literae humaniores. Era el nombre que daban a ese tipo de estudios. Y también dio origen a las utopías. Hubo muchas utopías en el Renacimiento. Claro, la más famosa fue la de Tomás Moro. La de Tomás Moro, que incluso de él viene el nombre de utopía, porque utopía significa en griego sin ningún lugar. Utopos, sin lugar. Y de esa forma, Tomás Moro pudo escribir su utopía de una isla fantasiada por él, que se llamaba Ningún Lugar, Utopía, ¿no? Esa era su
su novela. Era un libro en el que plantea como incluso un ideal social, bastante socialista porque negaba la esclavitud, tenían una especie de comunismo, etcétera, etcétera. Era la utopía entonces lo que también sobresalía en ese momento. Entonces Erasmo como el representante principal de la filología y Tomás Moro como el representante principal de la utopía. Y esto se va a ver también en México, porque en México el humanismo que hubo, si queremos hablar de un humanismo mexicano, o si ustedes prefieren, un humanismo en México, es el que se dio en la Nueva España. En el mismo siglo XVI, bueno, el humanismo renacentista se dio desde antes, en el siglo XV y ya también en el siglo XVI, pero en el siglo XVI hubo aquí humanismo en México, en lo que llamamos la Nueva España. Y fue curioso porque fue traído por algunos eclesiásticos que hubo aquí, sobre todo unos obispos. Por ejemplo, Fray Julián Garcés, que fue el primer obispo de Tlaxcala y Puebla, incluso antes de la Ciudad de México. Pues era casi un país, porque imagínense ustedes una diócesis del tamaño de juntas de Tlaxcala y Puebla, era inmenso. Y él era muy culto y logró que un papa de ese momento le consiguió él una bula, es decir, una carta del Papa, la bula Sublimis Deus, entre otras, donde reconoce la racionalidad de los indígenas y por lo tanto prohíbe la esclavitud. Claro que no le hicieron caso, claro que no le, o sea, aquí llegaban las órdenes de los reyes y de los, quien fuera, y la famosa actitud de se recibe, pero no, se acata, pero no se cumple. Y después también Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de la Ciudad de México. Él es seguidor de Tomás Moro. Él quiere plantear, realizar aquí en la Nueva España, en América, era la utopía que tenían muchos, que América iba a servir para cambiar a la podrida Europa, a ser nueva, como era un nuevo mundo, tenían que hacer aquí, por decirlo de alguna manera, la utopía. Entonces, seguían mucho a Tomás Moro. Ahí está Zumárraga, seguía a Tomás Moro. Otro que también seguía a Tomás Moro era Vasco de Quiroga, que como sabemos fue obispo de Michoacán. Y él se inspira en la utopía de Tomás Moro para crear unos que llamó hospitales pueblos, es decir, pueblos que servían para recibir a los indígenas que porque habían perdido estaban en los montes. Él los juntaba en poblados, les enseñaba artesanías y oficios. Por eso es tan célebre en Michoacán, Vasco de Quiroga, porque tuvo esa idea no solamente humanista, sino también utópica, ¿eh? Para poder de los indígenas. Y otro también muy célebre, yo creo que el principal fue Bartolomé de las Casas. Este fue muy grande. Bartolomé de las Casas también, incluso se inspiró en los dos. Se inspiró en Erasmo y se inspiró en Tomás Moro para plantearse una utopía en América, en las Indias. Este es muy sabido también que él defendió a los indígenas. Y a veces se dice, pero no defendió a los negros. No, no fue así. Primero, él aceptó que trajeran esclavos negros a las Indias porque veía que los indígenas estaban acabando y los negros eran más resistentes. Pero luego se arrepintió de eso y cambió. Y entonces también defendió a los negros en contra de la esclavitud.
Incluso así como tiene un libro que se llama La destrucción de América, perdón, la destrucción de las Indias, también tiene otro libro que se llama La destrucción de África, donde ahí también se opone a la esclavitud de los negros porque lo hacían españoles y portugueses de la manera más injusta, ni siquiera con guerra, digamos, una guerra legítima, sino que iban y atacaban poblados de África, agarraban a la gente y se la traían en barcos en los que la mayoría de los negros morían por lo difícil del viaje, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa también muy importante de Bartolomé de las Casas es que reconoció el humanismo indígena. Eso sí, no se le había ocurrido a nadie. Reconoce que hay un humanismo indígena, porque él se tuvo que oponer al que de veras era humanista, Ginés de Sepúlveda, que Sepúlveda decía, sí, es válido, es legítimo esclavizar a los indios, porque no pueden gobernarse ellos. Hay que enseñarlos, hay que dirigirlos. Y los reyes de España tienen ese privilegio y por lo tanto tienen ese derecho. En cambio, Bartolomé de las Casas se opone y le dice no, porque los indígenas no pueden ser esclavos porque no son, como tú dices, gente irracional. Él usaba la palabra bárbaros. Ginés de Sepúlveda decía, los indígenas tienen que ser esclavizados y dominados porque son bárbaros. Y Bartolomé de las Casas le dice, a ver, ¿qué entiendes por bárbaros? Y hacía una distinción. Dice, miren, bárbaro originalmente, porque era un término griego y latino, era para los que no hablaban mi idioma. Pues claro, así todos los que no son españoles son bárbaros. Y bárbaro también es el que no se puede gobernar. Y ellos pueden gobernarse. Han tenido sus gobiernos, han tenido sus reyes y relaciones con otras tribus, etcétera, etcétera. Y dice, la última acepción de bárbaro es gente mala. Y en ese sentido son más bárbaros los españoles. Los soldados españoles son más bárbaros porque han hecho mucha tropelía a los pobres indígenas. Entonces, él defendió a los indígenas. Nada más añado a otro que es Fray Alonso de la Veracruz, porque él fue de los primeros profesores en la Universidad Mexicana, en la Real y Pontificia Universidad de México. Él fue de los primeritos que dio clase aquí y fue el primero que imprimió un curso de filosofía, Alonso de la Veracruz. Fíjense ustedes, cuando en Estados Unidos no había nada, cuando en Estados Unidos ni siquiera tenían ningún libro impreso, nada. Ya en México existía todo esto. Ahora, voy a acabar esta parte del humanismo novohispano porque luego se habla de que también en el siglo XVII fue humanista, porque miren, allí la que sobresalió muchísimo fue Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, aunque no era filósofa de oficio porque las mujeres no podían serlo, incluso ella, muy chistoso, de jovencita le pedía a su mamá que la vistiera de muchachito para meterse a la universidad, ¿no? Para poder estudiar. Y lo importante es que ella sola estudió, ella de manera autodidacta, estudió muchísimo, sabía muchísimo de filosofía, de teología, de ciencias de aquel tiempo, de aquel momento, y como era una gran poetisa o poeta, ella lo plasmaba en su poesía. Uno se encuentra en la poesía de Sor Juana muchísimo de humanismo, muchísimo de todo, de ciencia, de filosofía y de teología. También se habla de humanismo en el siglo XVIII, mexicano, pero ya es muy tardío. Ya, sí, se habla, por ejemplo, de esta labor que hicieron los profesores jesuitas que modernizaron la enseñanza que estaba muy atrasada. No crean que nada más en México, en España también, pero ellos
se encargaron de modernizar y de poner al día la filosofía y la ciencia aquí en México, pero los expulsaron, como sabemos, ¿verdad? Hubo un decreto de expulsión, tanto de Portugal como de España, porque los querían, decían que se metían en política, entonces los tuvieron que correr. Y ya únicamente podemos hablar de humanismo, fíjense, muy curioso, porque renace en el siglo XX, pero de una manera muy extraña. Hay un filósofo mexicano del siglo XX, que fue Samuel Ramos, que él habla de la necesidad de un nuevo humanismo. Él lo replantea en pleno siglo XX, pero lo hace porque está en plena Segunda Guerra Mundial. Su libro, Hacia un nuevo humanismo, es del año 40. Estaban en plena guerra mundial y entonces decía, se va a acabar el mundo. Es una guerra desastrosa, es una guerra total, es una guerra, porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial pues fue tremenda. Recuerden que ya también en la Primera Guerra Mundial, un libro que casi todos conocemos, que tiene mucho que ver con la pedagogía, que se escribió, Jäger escribe el libro Paideia. Paideia significa educación en griego. El libro Paideia, que está en Fondos de Cultura Económica, lo hemos usado casi todos los que estudiamos filosofía, porque es todo lo de la filosofía griega. Lo escribe Bernard Jäger en la Primera Guerra Mundial, porque también pensó que se iba a acabar todo el mundo, es decir, Europa, porque también recuerden, la Primera Guerra Mundial fue la famosa Guerra Europea, es decir, fueron los países de Europa que se pelearon entre ellos. En cambio, la Segunda Guerra Mundial fue más atroz, digo, sin contar lo de que al final vino la bomba atómica, etcétera, etcétera. Todavía no le tocaba eso a Samuel Ramos, porque estaba escribiendo apenas en el año 40, pero dice también, caray, necesitamos un nuevo humanismo, porque están acabando con el planeta. Nada más que, fíjense, pueden conseguir, se consigue en sus obras completas, el libro Hacia un nuevo humanismo, pero más que del humanismo, habla de política, habla de lograr la paz, por ejemplo, que claro, era importantísimo, muy necesario. Y habla también, eso me gusta, nomás que no lo desarrolla, que posiblemente el humanismo surja de aquí de México, bueno, de los países que no estábamos en guerra en aquel entonces. Recuerden que también Vasconcelos tuvo la idea de la raza, esa nueva raza que iba a salir de México, de los países latinoamericanos, y que iban a cambiar todo lo que estaban haciendo mal en Europa y en Estados Unidos. Sobre todo, Vasconcelos no quería a los estadounidenses. Y Samuel Ramos habla de ese nuevo humanismo que tiene que surgir. Yo creo que alguna razón tiene, y es lo que voy a tratar de concretar poquito después, ya casi llego a eso, en mi propuesta de un nuevo humanismo, pero ya no unívoco, como el que fue en la modernidad. Ustedes saben que el Renacimiento fue ahora sí que el nacimiento de la humanidad. Por eso, un gran filósofo que nosotros hemos tenido, que fue Luis Villoro, él en su libro sobre el Renacimiento lo titula, Luis Villoro, El pensamiento moderno, filosofía del Renacimiento, un libro que está en el Fondo de Cultura Económica. Sí, porque el Renacimiento fue el origen de la modernidad y también fue del origen de la filosofía moderna, un poquito antes de Descartes, pero ya era post-medieval la filosofía. Ahora, esto que dice, ¿cómo se llama? Samuel Ramos, pues tiene que ver
con la modernidad. Pero luego viene un antihumanismo en la posmodernidad. La filosofía posmoderna, miren, bueno, lo voy a mencionar porque es necesario, pero ya la posmodernidad ya se acabó. Ya la filosofía posmoderna ya se acabó. Ya fue, se agotó. Cumplió lo que tenía que hacer. Recuerden lo que decía Hegel, que cada filosofía cumplía una misión en la historia. Y la filosofía posmoderna cumplió su misión, pero ya se acabó. Ya nadie habla de la filosofía posmoderna, al menos en la Facultad de Filosofía de la UNAM, ya te rechiflan si hablas de Foucault, de Derrida, ya esos ya son los abuelos, ya esto ya se acabó. Pero ellos fueron antihumanistas. Es más, un poquito antes, uno que estaba ya tampoco tanto, pero estaba muy de moda en la filosofía más posmoderna, que fue Heidegger. Heidegger habla en contra del humanismo. Heidegger tiene, acabando la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que pues Heidegger pues, apostó por los nazis. Incluso se sabe que fue nazi Heidegger. Y ya cuando pierden los alemanes, cuando pierden la guerra los nazis, le quitan su cátedra, le quitan su plaza en la universidad, e incluso hasta piensa en suicidarse, pero lo rescata un psiquiatra que trabajaba en Suiza, y después ya de eso, pues nada más tiene algunas conferencias, algunas cosas, pero hace una famosa carta sobre el humanismo. Y allí dice que el humanismo no tiene sentido, porque lo va a derrotar la técnica. Estamos en una época tecnológica, es más, tecnocrática, podríamos decir, donde predomina la técnica, más que la ciencia. Ustedes saben que es más poderosa la técnica que la ciencia. Ahorita en lo de inteligencia artificial y ese tipo de cosas tan nuevas, la ciencia hace cosas, perdón, la técnica hace cosas que la ciencia no alcanza a explicar. Ya rebasan las cosas técnicas a la ciencia. Entonces Heidegger dice que no va a haber humanismo, porque la técnica deshumaniza. Fíjense que es algo que estamos viviendo ahora. Ahora que queremos recuperar el humanismo, todo lo que es digital, todo lo que es de inteligencia artificial, que sabemos que están usándolo mal, porque esa es la razón, que lo están usando mal, está deshumanizando a la persona, está deshumanizando al ser humano. Lo digital, lo de inteligencia artificial mal empleado, ahí tiene razón Heidegger, deshumaniza al ser humano. ¿No? Incluso se entera uno de cosas tremendas que había, que se dan ahora en la inteligencia artificial, que casi parecen películas de ficción, de ciencia ficción, que ya las máquinas nos van a dominar, ¿no? Ya de esas películas en las que los robots se rebelaban y ya vencían a los humanos y los tenían como esclavos. Así piensan en la actualidad que nos puede pasar si no cuidamos el dominio de la inteligencia artificial. Y es lo que plantea, no así, pero remotamente Heidegger. En su obra es un opúsculo, es un como artículo largo, ¿verdad? La carta sobre el humanismo. Casi le duele, pero dice ni modo, el humanismo no va a tener lugar ahora porque nos va a devorar la técnica. Él no quería la técnica, era muy opuesto a la técnica Heidegger. Pero también un discípulo, es curioso, un discípulo suyo, Ernesto Grassi, escribe un libro que se intitula Heidegger y el problema del humanismo, donde sostiene que Heidegger no entendió el humanismo y por eso se opuso a él. Es decir, hay la posibilidad, dice Ernesto Grassi, un discípulo
de Heidegger, de hacer un ser humano que no sea devorado por la tecnología, por la técnica, que no lo deshumanice la técnica. Y después de Heidegger, en la filosofía posmoderna, hubo otro que se opuso al humanismo, que fue Michel Foucault. Michel Foucault a veces es tomado ni siquiera como posmoderno, sino como abuelito, el abuelo de la posmodernidad, porque, pues, miren, él murió en el año 84. Yo seguí mucho sus publicaciones. Yo recuerdo que ya desde el año 79 había cambiado muchísimo, cuando llega a lo que él llamó el cuidado de sí, el cuidado, las formas de subjetivación en varios libros suyos, pero sobre todo en ese gran libro de él que se llama Las palabras y las cosas. Llega a sostener que el hombre ha muerto. Así como Nietzsche decía, Dios ha muerto, Foucault dice, el hombre ha muerto también, porque ya ninguna ciencia trata al hombre. Las que antes trataban al hombre ahora tratan grupos, comunidades, colectividades. La psicología, dice él, y él entró mucho, ustedes lo saben, a la psicología, por ejemplo, en las cosas de sexualidad, en las cosas de cómo llegamos a ser sujetos, etcétera. Él llega a decir que ya no se estudia al ser humano, sino grupos, colectividades, en psicología. En historia, la famosa historia que se hacía en Francia en ese momento, ya tampoco hablaba del hombre, hablaba de movimientos grandes, la famosa macrohistoria de muchos teóricos franceses de la filosofía de la historia. Y Foucault dice, ahí está, ni la psicología ni la historia. Bueno, tampoco, dice él, la antropología. La antropología ya no trata al hombre, ya ni siquiera merece el nombre de antropología, porque antropología, lo sabemos, significa estudio del hombre. Estudia comunidades. Ahí está Malinowski, ahí está Levi Strauss, todos ellos trataron, los estructuralistas, trataron ya no al ser humano, sino a los grupos, los movimientos, y sobre todo movimientos grandes, es decir, estructuras. Ya no hay ser humano, hay estructuras. También, miren, ya pues el estructuralismo ya se acabó. Los mismos posmodernos eran postestructuralistas. Derrida, por ejemplo, ya no es como Foucault estructuralista, sino él se decía postestructuralista. El estructuralismo ya cayó. Ya, por ejemplo, alguna vez me hablaron de Jacques Lacan, que era un gran estructuralista, pero pues ya no hay estructuralismo. El estructuralismo se quedó en las cavernas, o ya no se encuentra estructuralista ni para un remedio, porque les dio en la torre Chomsky. Chomsky derribó el estructuralismo. Todo lo que el estructuralismo proponía como lo principal, Chomsky le dio la vuelta. Los estructuralistas distinguían entre la lengua y el habla y decían es más importante la lengua que el habla, porque la lengua es el sistema. Y Chomsky demuestra que no, que es al revés. Es más importante el habla que la lengua, que el sistema, porque nosotros los hablantes somos los que hacemos el lenguaje. Y también la distinción entre sintagmático y diagramático, Chomsky lo tumba. O sea, Chomsky derrota al estructuralismo. Por eso yo les decía, ya no hay estructuralismo, ya la filosofía postmoderna está de salida, está dando lugar a otras corrientes filosóficas que si hay chance en las preguntas puedo abundar un poquito en eso, porque hay corrientes muy nuevas, pero a México todo nos llega tarde y mal. Y por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Bien, ya me enojé. Vamos a tratar de acabar. Sí, porque en muchas partes todavía se habla de la posmodernidad y cobran.
Son profesores que te dicen, no hay nada. El nihilismo, ustedes saben lo que es el nihilismo, ¿no? No hay nada, no hay moral, no hay metafísica, no hay antropología filosófica, no hay, y todavía cobran. Un amigo mío muy posmo, ya no, porque ya se acabó desde antes de la pandemia, y me decía, fíjate que mis alumnos me dan ternura, se la creen. Ay, le digo, no te voy a festejar tu chistecito, porque está así, de veras, está les enseñaban a los alumnos el nihilismo, no hay nada, no hay sentido. Y una muchachita de la facultad se suicidó, nomás que no quieren decirlo. Entonces ya, por eso hace falta un humanismo, pero nuevo, un nuevo humanismo que nos dé sentido, que nos haga buscarle sentido a la vida, a la existencia. Bien, otro que también se opuso al humanismo fue otro posmoderno, Lyotard. Incluso Lyotard habla de un inhumanismo y al rato también de un antihumanismo, porque Lyotard habla mucho de los, no sé si se pronuncia cyborg o cyborg, pero que pronto vamos a hacer una especie de máquinas. ¿Se acuerdan? El cyborg o cyborg, no sé qué, es el que va siendo producto de implantes, de cambios. Ahorita, miren, también está algo muy peligroso que se llama transhumanismo, en el que dicen que nos van a cambiar, no ahorita, pero en el futuro, que vamos a traer un chip para ya no tener que estudiar, qué bonito, ¿verdad? Que un chip que ya nos va a dar el conocimiento de muchas cosas, que el ser humano va a vivir 300 años, que, oigan, qué aburrido, es terrible esto, y está causando este transhumanismo, está causando muchos problemas éticos y hasta antropológicos. Bien, entonces, esto es lo que ha habido de humanismo, porque miren, ha habido otros humanismos, nada más rápidamente los voy a mencionar. Se habló, Jean-Paul Sartre tiene también un artículo del tiempo de lo que les decía de Heidegger, de la carta sobre el humanismo. Jean-Paul Sartre tiene un trabajo, un opúsculo, un artículo largo que se llama El existencialismo es un humanismo. Y aquí el humanismo es lo mismo, es centrarse en el ser humano. Pero vemos también que el existencialismo se acabó. Ya tampoco hay existencialista para un remedio. Ya es una corriente que se acabó, el existencialismo. ¿Verdad? Ya, pues, búsquenle y no hay ninguno. Bien, pero también Henri Lefebvre habló en un libro suyo que se llama Materialismo Dialéctico, yo recuerdo, habló de un humanismo marxista. Pero pues también, ya ven, se acabó, ya desapareció. Hubo un momento en que en el año 68 hubo un grupo en Francia de lo que se llamó nuevos filósofos o filósofos jóvenes, ¿verdad? Eh, eh, que, por ejemplo, Philippe Nemo, varios de ellos, que incluso fueron totalmente antimarxistas, porque se daban cuenta de que el Partido Comunista Francés era de lo peor. Bueno, lo reconoce también otro que ni tuvo mucho que ver, que fue Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Todos ellos eran opuestos al Partido Comunista Francés, porque mentira, ya lo saben ustedes, bueno, no voy a ponerme aquí a hablar, eso a ustedes no les tocó, pero yo lo viví, la caída del socialismo real se debió a todos los desmanes del totalitarismo soviético que ahora sí que esclavizó, fue un totalitarismo, igual que el de los nazis. Entonces se cayó totalmente y ahora pues nada más esos humanismos ya no tienen ninguna presencia. Se ha hablado de otros, un tal Leupen tiene un librito que se llama La fenomenología es un humanismo. Pero pues quién sabe, eso ahorita no nos metamos en eso porque
a lo mejor no salimos. Entonces ya voy a pasar, híjole, ya se me está yendo el tiempo, esperen. Vamos a hablar nada más de este humanismo analógico que yo quiero proponer, porque me parece a mí que es necesario, ¿verdad? Bien, entonces, como vemos, pues hay la necesidad de un nuevo humanismo. Porque miren, el humanismo renacentista fue muy narcisista. Nos hizo pensar que el hombre, el ser humano, es lo máximo, pero exageró. Porque ustedes recuerden también de ese tiempo es Francis Bacon. Francis Bacon, el filósofo inglés del método científico, que dice, la ciencia va a servir para que el hombre domine la naturaleza. O sea, es el dueño, otra vez, es el dueño y por lo tanto es el explotador. No, hay que cambiar eso. Voy a leer esta parte para no divagar y ya terminamos. Hacia un humanismo analógico. Nuestras reflexiones sobre el humanismo en la actualidad nos hacen ver que se ha tratado de destruirlo o de construirlo, sobre todo en el postestructuralismo de la posmodernidad, pero también nos ha hecho reflexionar de que tenemos que revitalizarlo. Un humanismo mexicano tiene que ser analógico, porque según la fuerza histórica, participa no solo del humanismo europeo, sino también del humanismo indígena y del humanismo que se ha tratado de hacer en la Nueva España e incluso a través, por ejemplo, de Samuel Ramos. Miren, noten aquí alguna notita. Ha estado muy presente también últimamente en la filosofía mexicana lo que llamamos poscolonialismo o decolonialismo. Hay que tener cuidado. Hay que hacer un decolonialismo lúcido. Es decir, en lugar de los que son exagerados, muy radicales, de que ya tenemos que tirar a la basura todo lo europeo y estadounidense, no, eso es muy excesivo. Mejor yo prefiero lo que nos enseñaba en clase nuestro gran maestro, don Leopoldo Sea. Que Leopoldo Sea decía, miren, usen lo que quieran, de donde venga, pero aplíquenlo a México. Eso sí es un decolonialismo sensato, un decolonialismo, digamos, prudente, porque el otro es echarnos la soga al cuello, tirar a la basura todo lo europeo y estadounidense. Mejor utilízalo para hacer nuestra filosofía propia, porque esa es la verdadera descolonialización, hacer, construir nuestra filosofía propia mexicana. Bueno, ahí le dejo. Entonces, ya he hablado concretamente de una tradición de humanismo. El humanismo mexicano, en cuanto humanismo analógico, exalta la dignidad del hombre, pero con mesura. Recuerden que analogía es un término griego que significa proporción. Analogía en griego significa proporción. Y hay que ser proporcionados. Sí, hay que exaltar la dignidad del hombre, pero no como lo hizo el humanismo renacentista, que fue unívoco. Tratamos de rescatar la noción de hombre, pero también de darle un justo límite para que no destruya el propio entorno natural en el que vivimos. Es muy importante el estudio de la naturaleza, y también pero también el de la naturaleza humana. Un humanismo analógico, como decía, resalta la dignidad y autonomía del hombre. El progreso científico, la técnica, no le tiene miedo a la técnica, pero siempre en su justo lugar. Yo creo que Heidegger, pues sí, exageraba, le tenía odio, repulsa a la técnica, pero igual depende de cómo la utilices, ¿no? Y entonces, un humanismo analógico reconoce que el ser humano no es el dueño de la naturaleza, no es el que la domina y la explota, sino el que la cuida, el que es responsable
de cuidarla, trabajarla, hacerla producir, siempre en beneficio del ser humano. Y esto nos hace superar las críticas de Heidegger y de Foucault, igual que las de los otros posmodernos. Eh, por ejemplo, fui muy amigo de Gianni Vattimo, que fue uno de los principales posmodernos, murió hace 2 años, y él hablaba siempre a través de Heidegger, y Heidegger, y Heidegger, y Heidegger dice, etcétera, etcétera, pero ahora también están tratando de superar a Heidegger. Miren, uno que es seguidor de Heidegger, pero creo que lo supera, es este coreano alemán, Byung-Chul Han, un coreano alemán que está escribiendo libros terribles, diciendo casi de cómo nos vamos a morir, ¿verdad? Tiene un libro que se llama Psicopolítica, en el que dice que ya no necesitamos totalitarismos, nosotros mismos ya estamos programados políticamente para destruirnos. Todos viviendo en el estrés, todos viviendo en la depresión, todos viviendo en la ansiedad, todos viviendo en la angustia, pero nosotros solos, sin necesidad. Ya se cayó, ahorita me acordé de lo que decía Hegel de la dialéctica del amo y del esclavo. Ya no hace falta. Ya nosotros somos esclavos por naturaleza, porque todo es tener estrés. Estrés para pasar exámenes. Estrés para hacer tu tesis. No se rían, esto es muy serio, ¿verdad? Y más cuando, no se dejen cuando, yo dirigí más de 100 tesis, pero les digo a mis alumnos, no se dejen engañar. Cuando tu asesor de tesis te diga, fíjate que no te entiendo, ya te dio en la torre. Pregúntale siempre, a ver, ¿dónde? ¿En qué párrafo? ¿En qué línea? ¿Eh? Y así lo puedo, porque si no, así dicen muchos, fíjate que no se te entiende, ¿verdad? Y ya no te recibiste. Ya, eso es antihumanismo. Bueno, entonces ya termino con esto. Queremos libertad, queremos dignidad, queremos realización para el ser humano. Es el contenido esencial de todo humanismo, pero tiene que ser nuevo. Ya no el humanismo unívoco del Renacimiento, ni tampoco el humanismo equívoco de los posmodernos. Y además, qué bueno que ya están de salida, ya se acabaron, sino un humanismo nuevo, analógico, en el que el ser humano, sí, sea reconocido, sea su dignidad, su excelencia, lo que ustedes quieran, pero ya no como el señor y dueño, sino como el cuidador, el responsable, el que está encargado de que la naturaleza, nuestro hábitat natural, esté siempre bien. Entonces, ya conclusión, ya se sentía un agotamiento en esas dos posturas extremas, el humanismo unívoco y el humanismo equívoco, la modernidad y la posmodernidad. Ya se notaba un cansancio en el pensamiento, atosigado por univocista positivistas que alegaban tener un conocimiento exacto de todas las cosas, y por los equivocistas posmodernos, que renunciaban a toda objetividad y toda exactitud en el conocimiento. Es más, niegan que haya verdad y se entregan a un subjetivismo muchas veces que llega al escepticismo. Recuerden, les digo, este amigo mío que ya se me murió, Gianni Vattimo, uno de sus últimos libros se llama Adiós a la verdad, Adiós a la verità. Ya no hay verdad. Pues sí, hay que recuperarla, hay que reconquistarla. Por eso ya es tiempo de sacar cuentas y de llegar a una síntesis nueva. Es lo que podrá ayudar a levantar la filosofía, un nuevo humanismo, derrumbado por el relativismo de la posmodernidad equivocista y ahogado por el absolutismo del positivismo unívoco. Por eso he dicho que ha de ser un humanismo analógico. Se ha estado buscando un humanismo mexicano. Yo creo que el que conviene para nuestro país ha de ser un humanismo analógico, es decir, no tan unívoco como el original del Renacimiento, porque endiosó demasiado
al ser humano. Tiene que ser uno más moderado, que ponga al hombre en su lugar. No como el humanismo equívoco de los posmodernos, que ya acababan incluso con la raza humana, sino un humanismo moderado, que ponga al hombre no como dueño y explotador del mundo, sino como su cuidador responsable. Esto es lo que funcionará y nos dará lo que es conveniente, un humanismo analógico. Así tiene que ser el humanismo mexicano o de ninguna manera podrá ser. Muchas gracias. Gracias, Mauricio Birchot. Bueno, también aprovecho para agradecer la presencia de algunos participantes invitados. Por ahí está nuestra querida profesora Cecilia y algunas otras personas, estudiantes, investigadores por ahí. José Refugio, el Flash, los saludamos, les agradecemos pues su presencia en esta conferencia del doctor Beuchot, que por cierto, yo recuerdo a la audiencia presente y virtual que el doctor Beuchot no es del todo ajeno a nuestra institución. Intermitentemente pues ha estado participando con algunas contribuciones desde aquellos impulsos del doctor Peñalosa sobre los estudios novohispanos y también en los impulsos que estuvieron desarrollándose a partir por lo menos de los 80 en el Instituto de Investigaciones Humanísticas, ya desaparecido de aquí de la Autónoma de San Luis, donde por cierto hay algunos libros dedicados a la obra de Beuchot. Por ahí pudimos rastrear uno que ahora no lo tenemos presente, pero están aquí. Sin más, bueno, yo creo que podemos dar inicio a alguna sesión de preguntas o comentarios acerca de la propuesta de este humanismo analógico, que bueno, quedó por ahí algunas cosas en el tintero que yo creo que tendremos tiempo de desarrollarlas. Entonces, adelante, tanto nuestros compañeros, compañeras que están en la sala de Zoom, como la gente que está aquí presente. Sí, por favor, lo que quieran, con toda libertad. Si quieren que profundice en algo o si quieren preguntar alguna cosa, con toda libertad lo pueden hacer. En un texto menciona lo de una guerra de símbolos entre el humanismo y la tecnocracia. Quería ver si podía hablar un poquito más de eso. A ver, hija, no te escuché. Déjame hacerlo. Sí. En un texto menciona esto de una guerra de símbolos entre el humanismo y la tecnocracia. Quería ver si podía hablar un poquito más sobre esto. Ah, sí, mira, fíjate que es muy distinto la tecnología que la tecnocracia. La tecnocracia es el reinado de la técnica. Lo hemos padecido en las escuelas filosóficas, porque hubo un tiempo en que todavía, a ustedes no les tocó, pero cuando estuvo Peña Nieto, algún funcionario suyo dijo, ¿para qué queremos humanistas? ¿Para qué queremos filósofos? Necesitamos técnicos. Eso es lo que va a ayudar al país. Esa es la tecnocracia, fíjate. Cuando es el reinado de la técnica. Y tuvimos que oponernos, fíjate, los de la UNAM, de muchas partes, para que se defendiera la filosofía. De hecho, ustedes lo saben. En la preparatoria, ¿qué ha pasado con las materias filosóficas? Salen bien burros. Sí, de veras. Ya, no, mira, incluso a mí me dolió mucho en la misma licenciatura. Ahora que estuvieron los posmodernos, quitaron, antes llevábamos un chorro de lógicas, lógica 1, lógica 2, lógica 3, lógica 4, etcétera. Yo fui profesor de lógica superior en el posgrado. Quitaron las lógicas.
y era un desastre, porque no sabían ni argumentar, ¿eh? Se autorrefutaban solitos, se metían autogol y no se daban cuenta, ¿eh? Un posmo me dijo, es que yo soy relativista completo. Le dije, pues entonces me tiene que aceptar lo que yo diga, porque usted es relativista, ¿verdad? ¿Verdad? Me tiene que, y no se daba cuenta del autogol que se había cometido. Entonces, yo creo que eso, fíjate, es la tecnocracia, es el dominio, la exageración de la técnica. Fíjate, la técnica es buena según el uso que le demos, ¿no es cierto? La técnica es necesaria, la técnica la necesitamos, pero pues sí hay que hacerle un poquito de caso al bueno de Heidegger de que nos puede deshumanizar. Y te agradezco mucho tu pregunta. Por favor, alguien más que quiera preguntar algo, con todo gusto. Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. en algún punto se habló de la utopía de Tomás Moro. Eh, Sí. Quería saber si se puede tomar este humanismo moderado del que habló ahorita como un punto de partida para llegar a esta utopía, o bueno, quizás no llegar porque pues la misma etimología de la palabra pues nos dice que no existe este lugar, ¿verdad? Pero pues sí como un aproximamiento a esto. Ándele, sí. Mire, muy buena su intervención. Yo le llamaría, fíjese como la denominó un amigo mío que también ya se murió, Enrique Dussel. Él le llamaba que había utopías sustentables. Es decir, una utopía realizable. Yo creo que si es lo que podemos hacer, se tiene que plantear. Hay que ser utópico, porque el mundo está muy mal, ¿verdad? Y entonces un auténtico humanismo recuperaría la noción de utopía. Mire, pero nos estamos entendiendo, la utopía, aunque el nombre significa en ningún lugar, es un modelo. Y un modelo se tiene que plasmar en lo concreto. Por eso nosotros podemos plantear un modelo y después plantearlo. Es más, mire, todo modelo es analógico. Qué bueno que lo mencionó. Todo modelo es analógico. No se puede plasmar unívocamente. No hay, porque entonces ni siquiera tendría razón de ser el modelo. Mejor ya directamente ponte a hacer tu utopía y oblíganos. Porque mire, es el problema también de algunas utopías, que lo obligan a uno a meterse en ellas. Y ahí no nos va a gustar. Entonces, es analógica la postura. Por eso le agradezco mucho su intervención. Muy interesante. Adelante, Cecilia. ¿Qué tal, Mauricio? Primero que nada, qué gusto de verdad escucharte Gracias. y poder compartir este momento también con los alumnos, que muchos de ellos te conocen, te han leído y te siguen. Creo que es importante que lo sepas. No se Y por, dejen, no se dejen, no se dejen de Ceci. Sí, dime, y Ceci, dime. por otro lado, hablabas ahora del humanismo renacentista. Y pues como tú sabes, a mí el destino me llevó mucho tiempo después de que nos conociéramos, me llevó a trabajar un poco el tema del humanismo renacentista y en particular la recepción española del humanismo renacentista. Y encuentro en esto algo que me pareció muy interesante, específicamente en un proceso que se llama humanismo cívico, que seguro conoces muy bien. Sí. Esta idea de una política, es que me llama la atención por lo que has dicho ahora del humanismo, un humanismo que sea verdaderamente analógico, tiene la capacidad de poner límites a lo Exacto. humano para Sí, permitir que lo humano se desarrolle en su contexto. sí, Y una de las cosas que me gustaba mucho precisamente del humanismo cívico era esta capacidad para notar cómo los seres humanos teníamos límites y los potenciábamos precisamente a partir de crear comunidad, a sí, partir de generar, encontrar la virtud entre todos, porque todos de entrada somos frágiles y no podemos desarrollarnos plenamente si solamente buscamos nuestra individualidad. Y entonces me parecía una cosa muy interesante porque también en este humanismo se basan Bartolomé de las Casas, se basa Vitoria,
se basa después Suárez. Entonces, te quería preguntar hasta qué punto este camino es también un camino para buscar esas raíces de este humanismo analógico que podemos proponer como un camino nuevo en estas que son raíces también de nuestra identidad filosófica en el humanismo novohispano y en nuestra patria. No, claro que sí, muy bien, muy buena tu intervención. Ceci, mira, fíjate que es lo que también se puede distinguir, porque esto vino a América, ¿verdad? Y Exacto, tú en la Nueva España puedes distinguir un humanismo imperialista y un humanismo republicano. así es. ¿Sí? Por ejemplo, el de Bartolomé, es que vienen, tú lo trabajaste en lo de los españoles, del republicanismo de las comunas Así es, españolas. así es. Ya todo esto llega, por ejemplo, a la escuela de Salamanca y se traspasa para acá. Y por eso, fíjate, a diferencia del que era el bueno, que era Ginés de Sepúlveda, porque él era el verdadero humanista, tú lo sabes. Era asesor del rey, había estudiado en el famoso colegio italiano, ya ves que estaban, los españoles estaban apoderados de Italia, ¿verdad? Y había un colegio humanista en Italia, lo estudió allí, tradujo la política de Aristóteles al latín, era el verdadero humanista y enemigo de los indígenas. Entonces, Bartolomé de las Casas, que es el que se le opone, está recuperando. Fíjate, ahí se ve, el de Ginés de Sepúlveda era el humanismo imperialista. Sí, Bueno, tú te acuerdas de Nebrija. Nebrija decía, la gramática de Nebrija era para dominar con la lengua. O lo sea, el imperialismo. interesante es como esa misma, es que sí, justo ese mismo modelo de gramática la van a utilizar los humanistas, ¿Sí? los misioneros que tienen esta visión humanista para crear las gramáticas de lenguas originarias, Sí, ¿no? claro. Pero fíjate, es muy diferente que en el caso de Nebrija, ¿te acuerdas que incluso dice, porque la verdadera conquista es mediante la lengua, ¿verdad? También tienes, por ejemplo, otros que son un humanismo, ¿cómo le dije? Republicano. Por Ajá, ejemplo, Alonso de la Veracruz. Esto lo ha estudiado mucho Ambrosio. sí, Ambrosio Velasco, es al que le debo esta distinción, fíjate, Cecilia. ajá, Él nomás que no mete a Nebrija, pero pues lo podía haber metido. Dice, hay un humanismo imperialista, sí, claro, ¿verdad? El de la mayoría, pero hay también un humanismo republicano que trata de hacer república en América. Y sí, yo creo que es también parte de lo que decíamos ahorita, esa utopía que muchos recuperaron de Tomás Moro para hacerla real en las Indias, ¿no? Que así es. era el nuevo mundo además. Así es. De hecho, una cosa interesante en un texto que trabajé de utopía precisamente era este juego con la palabra, porque no escriben outopos ni eutopos para jugar con ambas cosas. El Sí. outopos es no lugar, pero el eutopos es el mejor lugar y esto es lo que le permite este juego de ser simultáneamente imposible y a la vez modelo, Exacto. ¿no? Sí, hay un juego de lenguaje allí, Sí, sí, hay un sí, juego con las palabras. Pero curioso, fíjate, aquí trataron varios de realizar la utopía de Tomás More. así es, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, No, Mauricio. gracias, De verdad, qué gracias a alegría. ti, gracias a ti. Me da mucho gusto verte, aunque sea así por virtual. Parece que Sí, atrás hay una pregunta. ella fue en algún tiempo por allá, muy querida alumna mía, ¿verdad? Muy brillante, y me imagino que sigue siendo, ¿verdad, muchachos? Muy brillante. Parece que hay una pregunta ahí en la sala. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de, bueno, dentro del seminario realizamos una lectura de usted y nos llamó la atención que para referirse al humanismo analógico lo refería al mexicano como icónico. Entonces queríamos ver si nos podía, pues sí, decir un poco más sobre eso, porque lo entendemos como un poquito el simbolismo, la resistencia de los pueblos indígenas, el revés de la imagen y todo esto, ¿no? Pero pues quería ver si nos puede explicar algo. Sí, sí, mira, es que lo que has tocado, la imagen, el símbolo, tienen mucho poder.
tienen mucho poder. Entonces también, pero curiosamente, fíjate, el símbolo es algo sumamente analógico. Recuerden, bueno, voy a hablar un poquito de la hermenéutica del símbolo. Para un gran hermeneuta y filósofo, que fue Paul Ricoeur, el símbolo era el objeto principal de la hermenéutica. De hecho, fíjense, yo le debo a Paul Ricoeur bastante de la hermenéutica analógica. No sé si tú lo sabías, Cecilia. Yo, bueno, no se burlen, en el año 87, no habían nacido ustedes, pude hablar con Paul Ricoeur y Paul Ricoeur me dijo, oiga, usted habló del símbolo y para el símbolo usted va a necesitar el concepto de la analogía. Y ahí me lo dejó. Y desde el 87 hasta el 93, fíjense, estuve haciendo la tarea, estudiando cómo se podía hacer, no una lógica analógica, sino, que es lo que yo quería hacer antes, sino una hermenéutica analógica, principalmente para el símbolo. Porque Paul Ricoeur decía, la famosa frase, el símbolo da que pensar, pero yo me gusta cambiarle, el símbolo da que vivir, porque vivimos por símbolos. Los símbolos son los que nos dan vida. Y el símbolo, me gusta mucho la definición muy chistosa que da una gran psicoanalista, la Françoise Dolto, que dice, el símbolo es el signo que está lleno de afecto. Por ejemplo, la fotografía que llevas en tu cartera de una persona querida es tu símbolo. La bandera es un símbolo. Incluso el recuerdo de una persona amada es un símbolo. Entonces, eso también te agradezco tu intervención. Berchot, yo tengo una pregunta y, bueno, dos preguntas. Bueno, estoy por acá a un lado, pero imagínate que estoy por aquí. La primera es, bueno, recordando un poco lo que decías, ¿no? Que a México nos llegan las cosas tarde y nos llegan mal. Un poco, me llama mucho la atención que recuerdes, bueno, todo el movimiento antihumanista, pues, pero sobre todo, a mi parecer, o pues mi interés, el pensamiento heideggeriano. Yo ahí la duda que tengo, sobre todo porque después me estás también mencionando casi a la par los esfuerzos complicados de Ramos sobre la generación de un nuevo humanismo. Yo tengo la impresión, tal vez estoy equivocado y de ahí viene pues la duda, de que la recepción de Heidegger entre finales de los 40 y sobre todo los 50 en adelante, está banderada por Gauss, pero sobre todo por los hiperiones. Ahora, yo no sé hasta qué punto, a partir de eso, haya existido una especie de eclipsación de la propuesta del texto de Ramos, en el sentido que yo pienso que esta idea antihumanista que empezaron a ejercer un poco por acá a partir de la interpretación, sobre todo del grupo Hiperión, da pie a esta crisis de la que nos tratas de hablar sobre el relativismo y la cuestión posmoderna. Esa es mi duda, o sea, yo pienso que el origen viene de esa recepción de Heidegger, pero no estoy seguro, no sé si tú lo tengas más seguro. Y la otra, rápido nada más, es, yo distingo que tú distingues el humanismo indígena del humanismo mexicano como tal, es decir, a partir del siglo XVI. Claro, hay relaciones, hay recuperaciones de los jesuitas criollos, etcétera, de la cultura, la misma Sor Juana, etcétera, ¿no? Esta distinción yo creo que es necesaria y creo en todo caso que el humanismo mexicano, el humanismo que se desarrolla en México a partir de tu propuesta analógica, creo que esta idea de la proporción o de este humanismo alícuota, si se puede entender de esa manera, tiene que ver con una cuestión del diálogo.
Es decir, que si la capacidad dialógica, vamos, me parece a mí que es complicado hablar de un humanismo analógico. Te lo planteo así como pregunta, no pues como una afirmación, porque creo yo, por lo menos la manera en la que yo entiendo el desarrollo de la hermenéutica analógica, es que siempre maneja una especie de espacio abierto al diálogo. O sea, creo que tú mismo, por ejemplo, eh, eres una persona que está atento a lo que se publica y que lees lo que se está publicando, tanto en México, pues, que eso es algo raro en la filosofía, lamentablemente, ¿no? Pero creo que tú puedes, o sea, yo veo eso tanto pues en la persona, pero sobre todo en la propuesta. Y yo siempre he pensado que la analogía, por lo menos en México, tiene que partir de la capacidad de diálogo. Lo planteo como Claro, una pregunta. claro, mira, fíjate, ahí tienes toda la razón. Es algo en lo que ha insistido mucho un gran amigo mío que es Guillermo Hurtado. También otro gran amigo que es Carlos Pereda, que no tenemos diálogo los filósofos en México. No tenemos, no nos hacemos caso. Y todo mundo estudia filósofos estadounidenses o europeos, pero cero diálogo entre nosotros. Y mira, con relación a lo de Heidegger, yo creo que el principal que habló en contra de Heidegger, ¿sabes quién fue? Emilio Uranga, del grupo Hiperión, ciertamente, pero Emilio Uranga estudió con Heidegger y se decepcionó. Hay una correspondencia que publicó Adolfo Castañón, un amigo mío, también Adolfo Castañón, amigo de la Academia de la Lengua, una correspondencia entre Luis Villoro y Emilio Uranga, donde Emilio Uranga dice que fue a las clases de Heidegger, pero que lo decepcionó completamente. Y por eso mejor se fue a Francia, se fue a París para escuchar, para estudiar con Sartre. Fíjate, mira, es muy curioso. Mencionabas a José Gauss. José Gauss, según lo que está investigando Guillermo Hurtado, a lo que se opuso fue a que hubiera otras traducciones de Ser y Tiempo. La de él tenía que ser la única. Ya ves que ahora hay hay un chileno que se me olvidó el nombre, pero que también hay una nueva traducción en Trota. Bueno, pero sobre todo, yo creo que más que José Gauss, el anti-heideggeriano aquí del grupo Hiperión fue Emilio Uranga. Emilio Uranga era un genio, fíjate. Emilio Uranga era tremendo. Nadie le ganaba en la discusión, pero nadie se le quería poner porque luego se burlaba de ti, etcétera. Murió muy amargado, ¿verdad? Entonces, pero era un genio, Emilio Uranga, y él se decepcionó de Heidegger. Estuvo en las clases, en los años, por allá, antes de la guerra, en 30 y algo, por ahí estuvo estudiando con Heidegger, y no le gustó, no le gustó. No sé si lo vería muy nihilista, no sé, porque prefirió pues el existencialismo de Sartre, que también es muy discutible, pero incluso en algunas partes, Emilio Uranga aparece como el representante del existencialismo en México. Échate esa. ¿Eh? Era como el principal. Entonces, pero de todas maneras, mira, yo creo que todos, Heidegger, si tú le buscas, puedes encontrar algo positivo y bueno en cualquier autor. Yo no soy así totalmente excluyente. Y creo que en parte tenía razón que la técnica es peligrosa, pero tampoco en la crítica tan fuerte que hacía de la técnica. Fíjate que una vez en una entrevista le preguntaron a su alumno Gadamer. Hans-Georg Gadamer era alumno directo de Heidegger, incluso su gran amigo y toda la cosa. Y le preguntaron en una entrevista a Gadamer, oiga, ¿por qué su maestro Heidegger era tan contrario a la técnica? No había luz eléctrica en su pueblo. En Meskirch no había luz eléctrica en el pueblito de Heidegger y por eso odiaba la técnica en todas sus manifestaciones. Muy bien, pues te agradezco tu pregunta. Gracias, Mauricio. No sé si hay alguna otra participación.
Todo quedó muy claro, ¿verdad? Todo quedó muy claro y definitivo. Muy bien. Clarísimo. Bueno, si no hubiera algo más, yo creo que podemos terminar por ahora la conferencia con el doctor Mauricio Beuchot, agradeciendo nuevamente su disposición a participar y dialogar con nosotros aquí en la Facultad de la Universidad de San Luis. Pues nada, Beuchot, muchísimas gracias y de nueva cuenta, hacemos extensivas las felicitaciones por tu pasado cumpleaños y por el homenaje que te acaban de realizar en Filológica. Gracias, muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Adiós.